Hubiesen querido llegar y no han podido porque lamentablemente hemos tenido una serie de enfermos por varias semanas en nuestra iglesia y otros no tan enfermos físicamente, sino que parece un poquito enfermo de adentro, ¿no? Del alma, como un poquito de frío. El frío de afuera se les ha metido adentro a algunos lamentablemente, y la tarea para hacer, estemos orando por aquellos que han enfriado su ánimo de estar en la casa de Dios cuando deben estar. Porque para el cristiano no tan solo es un privilegio estar en la casa de Dios, es un deber hacerlo, ¿cierto? Así que gracias que nosotros podemos estar y no se olvide, hermano, cuando usted llegue a su casa durante estos días de la semana, cuando realiza su devocional, recuerda a uno de los hermanos que no vio en el día de hoy y saben que alguno de ellos está enfermo, ore por su salud. Y si saben que alguno simplemente no está porque no tenía ganas de estar, ore que el Señor le reanime para que sea fiel en su servicio al Señor. Hemos estado por varias semanas nosotros estudiando el mensaje de Pablo en Grecia, en Atenas, y especialmente tomando como base la expresión del apóstol cuando se dio cuenta que en la ciudad habían tantos dioses, una cantidad enorme de dioses a los cuales adoraban los griegos, y también habían erigido un monolito con un nombre, al Dios no conocido. Y siendo Pablo conocedor de ese Dios que los griegos no conocían, él se propone darle a conocer quién es ese Dios. Y ahí es donde tenemos este discurso que él emite a los griegos para mostrarles quién es ese Dios al cual no conocen. Y aunque esto tiene que ver también con nosotros, ¿no? Que puede ser que nuestro Dios se nos transforme de repente uno entre tantos dioses que podemos tener: Dios de la familia, Dios del trabajo, Dios de la diversión, Dios de esto, Dios del otro, y entre todos eso tenemos a Dios también. Entonces, tengamos cuidado de conocer exactamente quién es este Dios al cual adoramos. Hechos capítulo 17. Vamos en el versículo 24. Hechos capítulo 17. Quiero asegurarme que todos los que tienen Biblia estén ahí conmigo mirando esta porción. Hechos capítulo 17. ¿Están todos? Muy bien. Presten atención a los versículos 24 y hasta el 31. Para asegurarme que están conmigo, voy a pedirle que lean también en forma alternada, ¿no? Hermanos, recuerden que cuando les toca a ustedes, nadie tiene que ganarle al otro para terminar antes, sino que todos leen como un solo personaje, como una sola persona. Respeten comas, respeten los puntos y vayan con calma. Dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de estas ignorancias, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido mi día, por el cual juzgará al mundo con justicia, por la razón, porque Ya, se me fueron para que quedado en el último versículo. Leámoslo juntos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Oremos un momentito más al Señor. Nuestro Padre, hemos pasado un tiempo ya juntos como una familia de la fe. Nos hemos gozado con las alabanzas, que confiamos, Padre, que cada una de estas alabanzas entonadas ha sido el reflejo de lo que hay en nuestro corazón al cantarlas. Oramos que tú nos libres de hacer simples repeticiones de letras o de seguir una melodía, sino de cantar con entendimiento, como tu palabra nos dice, sabiendo que la alabanza es para ti, solamente para ti, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. A ti, oh Dios, hemos alabado en esta mañana, hemos entregado en nuestro corazón lo que hemos cantado, y ahora también abrimos este corazón para que seas tú quien hable a nosotros y tu palabra haya cabida en ellos. Que entendamos, que la atesoremos y seamos movidos por tu Santo Espíritu para poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Yo te ruego estas cosas sabiendo que el deseo de mi corazón que los cristianos seamos practicantes de las verdades que entendemos y que creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No nos olvidemos que en todo lo que hemos venido tratando de este capítulo 17, hemos hecho un cierto recorrido con el apóstol Pablo en lo que llamamos el segundo viaje misionero. Él pasó por Tesalónica, luego en Berea y andaba acompañado con dos miembros más del equipo misionero, Pablo y Timoteo. Es decir, Saulo es Pablo, luego estaba Timoteo y estaba Silas con ellos, tres personas, Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, en Berea surgieron ciertos problemas, lo que obligó a que por seguridad del apóstol Pablo fuese embarcado rápidamente hacia Grecia, no con otros compañeros de viaje, sino que con una tripulación semi-reconocida. Y él, estando allá en Grecia, quedó esperando la venida de estos dos compañeros de misiones. Y ahí es donde él recorre toda la ciudad y mirando la ciudad se da cuenta que hay gente que es muy religiosa porque tienen dioses por todos lados, y él, en vez de ponerse a pelear con ellos, reconoce esta cosa que tenían en común. Ustedes tienen religión, yo tengo religión, entonces podemos dialogar. Porque ustedes creen en un ser superior, yo también creo en un ser superior. Ustedes creen en varios seres superiores, ahí los tienen con diferentes figuras, pero yo creo en ese ser superior al cual ustedes no ven eso, una figura, porque no lo conocen. Un Dios desconocido. Y yo quiero hablarles de ese Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia donde estamos leyendo nosotros? Que el apóstol Pablo fue llevado al Areópago. El Areópago era una colina, era un templo erigido sobre una colina que era conocida la colina de Marte, por eso se llama Areópago, porque Ares era el nombre griego para el dios Marte de los romanos. Entonces se llama Areópago, y ahí él comienza el discurso que nosotros estamos viendo. Voy a hablarles de Dios que ustedes no conocen. Los griegos tenían esta cualidad de que se interesaban por todo lo que era nuevo, novedoso, por todas las cosas que les llamaban la atención que no conocían, porque siendo Grecia, Atenas, el centro de la filosofía y la sabiduría,
Ellos amaban el saber. Por eso la iglesia de Atenas salieron los grandes filósofos. No olviden que la palabra filósofo de filosofía viene de amor al saber o a la sabiduría. Filos, amor, sofía, saber. Amaban el saber, amaban la sabiduría, querían conocer de todo. Y Pablo se agarra de eso. Era muy inteligente Pablo, ¿no? Se agarra de esto, del interés que ellos tenían por saber cosas nuevas, para hablarles de algo desconocido para ellos, un Dios que no conocían. Y eso acapara la atención de ellos. El versículo 21 dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podríamos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Esto nuevo que tú nos traes. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Eran cosas extrañas porque nunca habían escuchado de eso. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto de un Dios desconocido? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes, es decir, los que no eran turistas, los que no estaban de paso, los que se habían ya estabilizado y se habían quedado ahí, eran residentes, ciudadanos de Atenas, estaban junto a los ciudadanos atenienses, y todos ellos, dice la Biblia, ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Era curioso, ¿no? Era curioso. Un pequeño paréntesis acá. El apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo, le hizo un anuncio. Le dijo cuál iba a ser el carácter de las personas en los últimos tiempos. Y le dice precisamente que esto iba a crecer. Iban a querer conocer cosas que eran curiosas, eran desconocidas. Por eso dice que iba a aumentar el saber, dijo el Señor, iba a aumentar el interés por lo desconocido, y le dice el apóstol Pablo a Timoteo que este sería una de las características de la gente en los últimos tiempos. De querer saber, tendrían comezón de oír. ¿Entienden lo que es comezón de oír? Le han picado a veces los oídos ahí. Al principio es medio agradable, ¿no? Un poquito agradable, como que quiere uno darse un gustito. Después ya se va llenando de incomodidades, pero es la idea. Algo les iba a picar ahí que querían estar disfrutando de lo nuevo. Comezón de oír. El Areópago era un lugar donde se oficiaban incluso juicios, debates públicos, eran lugares de encuentro para las grandes discusiones de carácter teológico religioso, de uno y otro lado. Y el apóstol reconoce eso en el versículo 22. Fíjense lo que dice el versículo 22. ¿Están ahí conmigo? Amén. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Usted nota la expresión que usa el apóstol Pablo para reconocer la parte espiritual de esta gente. No le dice: en todo me doy cuenta que ustedes son cristianos convertidos. ¿Qué le dice que son? Religiosos, ¿no? Y hay una gran diferencia en ser un religioso y ser un convertido. Religioso, todo el mundo tiene una religión. Hasta los salvajes de las selvas tienen su religión, porque idolatran un árbol, un tótem, una roca, un volcán, qué sé yo, un pájaro, un pescado, un animal, lo que sea. ¿Verdad? Tienen religión. Pero nada es indicativo de que son convertidos. Así eran estos atenienses. Tenían religión, cualquier cantidad de dioses, pero no eran convertidos. No conocían al Dios del cual Pablo les quiere hablar ahora. Su religiosidad: observo, me doy cuenta que ustedes son religiosos. Bueno, yo también tengo mi propia religión, y de eso es lo que les voy a hablar, dice el apóstol, ¿no? Y acepta que ellos crean lo que crean, pero no con eso está de acuerdo.
sino que le abre la puerta para entrar en un diálogo de carácter espiritual. Y ahí comienza su discurso, versículos 24 y 25. Fíjese usted cómo inicia este discurso el apóstol. El Dios que hizo el mundo, fíjese muy bien, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿A cuál Dios se está refiriendo? Al Dios que ellos no conocían, al que tenían ahí el monolito, al Dios desconocido, ese Dios que usted no conoce. Lo primero que les voy a decir en cuanto a ese Dios es que este Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esto ya probablemente que habría una tremenda cortina para cosas que no habían visto, para ver lo que no habían visto, lo creyeran o no lo creyeran. Pero ahora sabían de que había un Dios que este hombre conocía y que este Dios que ellos no conocen, pero este pecado sí, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Fíjese usted en la construcción, vamos un poquito a la gramática, la construcción gramatical de esta expresión acá. Cuando Pablo usa este artículo definido, el Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una referencia de alguien acerca de quien él va a hablar. De este yo le voy a hablar. No lo hace para darle idea de que está de acuerdo con las creencias de ellos. No. Yo voy a hablar de él. Definido, único. No los, él. Vamos a entrar en una clase de gramática acá, pero esta es la idea, ¿no? Entonces, ¿por qué enfatiza eso? El Dios creador, el Dios que hizo. ¿Por qué? Porque ellos por donde miraban, hacia cualquier lado que miraban, tenían la figura de dioses, muchos dioses. Hemos redundado en esta idea ya, ¿no? Dioses por cualquier lado. Estaba Zeus o Júpiter, que era la deidad suprema en la mitología greco-romana. Estaba la figura de Atenea o Minerva, que era la diosa de la sabiduría, diosa de la ciencia y la justicia. Estaba la figura de Hermes o Mercurio, un dios con alitas, que era el dios de la guerra y de las noticias. Tenía una figura del dios Baco. No sé si tenía una copa en la mano, pero era el dios del vino. El dios del vino era el dios Baco, Dionisio Baco. Tenían otra figura de la diosa Diana o Afrodita, que era la diosa de la casa, el amor, la fertilidad. Y así podía seguir recorriendo toda la ciudad y por todos lados, dioses y diosas de determinadas cosas. Entonces dice, no de estos, sino de él. ¿De cuál él? El Dios al cual ustedes no conocen. El Dios desconocido. De ese yo les voy a hablar. Todos los otros eran dioses creados por los hombres. Pero él dice que les va a hablar del Dios no conocido, que no es creado por los hombres, sino que Él es el creador del hombre. Porque es el creador de todas las cosas. ¿Se fijaron? Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Este es el Dios que ustedes necesitan conocer. Entonces, las primeras palabras que utiliza Pablo para describir este Dios desconocido, para la obediencia, son claves para la comprensión, la aceptación o el rechazo del mensaje que les va entregando. Noten el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios creador. Esta declaración de Pablo tiene sus raíces en los inicios de las Escrituras Sagradas.
cualquier persona que abre la Biblia, aún por curiosidad, y va a la primera página, ¿qué es lo primero que lee? ¿Qué es lo que encontrar cuando abre la Biblia y va a la primera página, aparte del índice, sino la escritura misma? El libro Génesis. ¿Y cómo comienza el libro Génesis? No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo acá? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está haciendo una referencia a las escrituras sagradas. Esto es lo primero que usa para despertar la curiosidad. Ahora, esto era un tema que los filósofos griegos seguramente no iban a estar de acuerdo con el apóstol. Después de mirar tantos dioses. ¿Por qué? Porque algunos creían que los dioses que ellos tenían tuvieron un papel importante en la creación, claro, en una creación que ellos imaginaban, pero otros veían como que el mismo mundo creado eran dioses. Por ejemplo, en el mundo creado, ¿qué es lo que veían? El sol. ¿Y qué decían ellos? El dios sol. El sol mismo era un dios. Veían la luna. ¿Y qué era para ellos? Una diosa. Luna. Veían las estrellas. Cada estrella un dios o una diosa. Entonces todo lo creado para ellos eran dioses. Pero él dice, Dios creó todas estas cosas que ustedes ven. No son dioses en sí mismos, sino que hay un Dios que creó estas cosas. Es el Dios del cual yo le estoy hablando. Y esto contradecía completamente esa creencia de aquellos que estaban ahí cuando comenzamos este pasaje, observando, y que tenían bastante preeminencia en la exposición de la religiosidad. Estaban los epicúreos. Los epicúreos estaban entre los oyentes. ¿Y qué es lo que eran estos? Ellos creían que la materia misma era eterna. La materia era eterna, es decir, siempre estuvo. Por tanto, no había su existencia a un agente creador. Estaba ahí, como que se hizo solo. ¿Ya? ¿Cuál era el otro que estaban, según lo decía el inicio de este pasaje? Los estoicos. Los estoicos, ¿qué eran estos? Aquí vamos a utilizar un término quizá un poco desconocido para muchos. Ellos que era lo que sostenían una llamada filosofía panteísta. ¿Escuchaba esa palabra? Panteísta. Panteísta es decir que Dios es en todas las cosas, todo es Dios. Usted está sentado sobre Dios, la silla o la banca. Esto es Dios. Esto es Dios. Todo es Dios. Toda la materia es Dios. Eso es lo que cree el panteísmo. Dios es todo. Entonces, tenía allí dos grupos que estaban observando, escuchando, con espíritu crítico, lo que él estaba enseñando, con extremos bien distintos. ¿Me fijas? Ahora, tenemos que entender que este hombre de Dios acá se ha dado cuenta muy bien con quién está tratando. Él sabe que está tratando con gente inteligente. No se olviden que una de las sabidurías de la filosofía es Grecia, Atenas. Los grandes pensadores de todos los tiempos han salido de ahí. ¿Se fijan? De Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera. Todos salieron de ahí. Grandes pensamientos y los grandes pensadores de los tiempos modernos vienen con sus principios emanados de estos padres de la filosofía griega.
Entonces Pablo sabía con quién está tratando. Por eso de repente cuando leemos este sermón acá, nos parece un poquito elevado, de repente medio cursi, medio así difícil de entender, porque está tratando con este tipo de gente intelectual, que se dan de sus filosofías. De modo que de repente a nosotros nos suena un poquito raro toda esta terminología. Bueno, ahí está. No lo podemos pasar por alto porque está en la Biblia y tenemos que leer toda la Biblia y toda la escritura es inspirada por Dios, por algo que va allí, ¿no es cierto? Pablo está haciendo en el inicio de su mensaje, como diciéndole esto: atenienses, voy a parafrasear, ¿no? Al comenzar a hablarle de ese Dios que es desconocido para ustedes, lo primero que quiero destacar de él es que este Dios es el creador del mundo y de todas las cosas. Otra vez, vuelvo a repetir lo mismo. Comienza así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hermano, eso es lo que debemos entender. Que nuestro mundo está gobernado y dirigido por una mano divina, por eso está en un orden. Por eso, el universo, todo. Porque Dios es el que tiene el control de todo ello. Y la gran discusión de todos los tiempos ha sido, entre los hombres de ciencia especialmente, ¿no? Bueno, ¿cómo se originó esto de la vida? ¿Cómo se originó todo este asunto? Hay teorías por aquí, teorías por allá, y nadie da una respuesta satisfactoria. Los grandes científicos inventaron el Big Bang hace ya 14.000 millones de años. ¿Cómo vamos a remontarnos 14.000 millones de años atrás? ¿Saben de lo que estamos hablando? Pero no da una satisfacción plena tampoco eso. La gran explosión. Teoría de Big Bang. Bueno, la Biblia no habla nada de eso, simplemente comienza diciéndonos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay Big Bang. No una explosión. No. Dios es el creador de todas las cosas. Y luego da algo que nos llama la atención y que debemos detenernos un poquito. Este Dios que hizo el mundo, fíjense usted, este Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿qué es lo que dice? No habita en templos hechos por manos humanas. No habita ahí. Cuando Pablo iba por las diferentes ciudades, se encontraba con muchos templos hermosos. Por ejemplo, en Éfeso estaba el templo más hermoso, más fastuoso, en honor a la diosa Venus. Y ahí está. Una tremenda cosa. ¿Cómo se hizo ese templo? ¿Se hizo solo? ¿Cómo se hizo esto? ¿Se hizo solo? ¿Quién lo hizo? Manos humanas, ¿no? Personas. Eso es lo que habían hecho ahí. Con todos los templos que tenía la iglesia para los diferentes dioses, todos habían sido hechos por manos humanas. ¿Por qué? Porque ellos creían que en ese templo que habían construido con manos humanas habitaba su Dios, vivía ahí. Habitar significa tener morada fija. No que está de paso. ¿Usted vive acá? Si bien no vamos a tener que cobrar la arriendo porque no nos cobramos nada. Cobramos de una buena idea, ¿Pero alguno vive aquí? No, nadie vive aquí en este templo. Nadie vive. Este templo fue hecho por manos humanas para rendirle honor a Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabía? Es decir, que cuando usted y yo nos vamos de acá, ¿qué es lo que quiere aquí?
un montón de ladrillos y eso, madera, fierro, ampolleta, ¿sí? Todo hecho con manos humanas. Todo hecho con manos humanas. Eso es lo que queda acá. Pero cuando llega el pueblo de Dios aquí y se congrega, ¿en qué se transforma todo esto? En el lugar en el cual Dios está presente. Cuando estamos nosotros tenemos un lugar, no estoy menospreciando, ¿no? Es un edificio, simplemente. Porque quienes constituimos una iglesia santa para Dios, nosotros los cristianos. Porque nosotros somos la iglesia y nos reunimos en este templo. Y ahí entonces la presencia del Señor se hace manifiesta. ¿Fija? Pero Él no habita acá. No habita aquí. Estamos nosotros. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Este Dios que creó el cielo, creó todo lo que hay, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita, Dios no vive acá. Entendamos bien eso. Dios no vive acá. Pero ahora está acá en su presencia. ¿Por qué? Porque está usted y porque estoy yo acá. Estamos sus hijos. Por eso su presencia se hace manifiesta y por eso es que podemos decir a Él sea la gloria, porque Él está en el Espíritu, está acá. Y si usted no cree, cuando viene a la iglesia que tiene un encuentro más cercano con Dios porque está con sus hermanos la fe, con el mismo Padre, entonces está perdiendo el tiempo. Es como venir a un cine, como venir a cualquier lugar, nomás a una fonda, qué sé yo, cualquier cosa. Cuando usted viene acá tiene que creer que a eso viene. Por eso es que siento una preocupación y un dolor por aquellos que menosprecian la casa de Dios y son antojadizos en su venida. Vienen cuando quieren, cuando se les ocurre, cuando tienen ganas. Y dejen su responsabilidad de la adoración a Dios. Cuando saben que se encuentran con su familia y con Él por presencia espiritual. Pero el que piensa así, tengo ganas, es un menosprecio a Dios. A Dios. Diga, cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra va a cosechar. Pero Pablo lo pone bien en claro acá. Él no habita, no vive en ningún templo hecho por las manos humanas. No es ahí. Por eso cuando nosotros nos reunimos en un parque, no es un templo, pero la presencia de Dios está ahí. Está porque estamos nosotros, sus hijos. ¿Se fijan? La familia de la fe. Por eso es que los primeros cristianos hacían las iglesias nacientes ahí en las casas, en los hogares, no en templos, en catacumbas, en cuevas. Ahí está la presencia de Dios. No vivía ahí. Se iban ellos y eso seguía siendo una cueva, una catacumba, una casa, seguía siendo igual, como esto sigue siendo un edificio. Porque no habita. Usted no habita aquí tampoco. Usted está de paso, yo también. Después nos vamos. ¿A dónde nos vamos? A nuestra casa. Ahí habitamos. Ahí habitamos. Porque ahí vivimos. ¿No es cierto? Pero no habitamos aquí. No habitamos. Aquí nos transformamos en un grupo que refleja la presencia de Dios, porque Él, a través de su Espíritu, mora en cada corazón de cada uno de nosotros, y al estar aquí Dios está con nosotros. Y si no queremos eso, estamos perdiendo el tiempo. Si yo no creo que Dios está con nosotros cuando estamos en una reunión, ¿para qué vengo? ¿Para qué? Para nada. Porque ahí está. Pero yo me voy y no se quedó aquí Dios porque habita aquí. Ay, como habita aquí, se quedó aquí. Yo me voy, pero se queda. No. Él sigue yendo conmigo. ¿Por qué?
Porque por el Espíritu Santo que nos ha dado, Él es real en mí y vive en mí. Es lo que entiendo de las Escrituras, y si usted entiende algo distinto, por favor, muéstremelo. ¿Ya? Y esto es lo que Pablo le está diciendo a esta gente acá. Este Dios, que ustedes no conocen, no habita en los templos como ustedes creen que habitan Diana, Hermes, todos los dioses del Olimpo. No es así. Él habita en el corazón de cada uno de los que le han recibido como Señor y Salvador. Así que, hermano, una de las cosas que tenemos que enfatizar ahora, quedándonos con este primer versículo más aquí, introduciendo un par de segundos, es que Él no habita acá en los templos que hicieron los hombres, ni tampoco es honrado, versículo siguiente, 25, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Es decir, que Él no necesita de nosotros, hermano. No creamos que porque venimos a la iglesia le estamos haciendo un tremendo favor a Dios. No le estamos haciendo un favor a Dios. Amén. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. De darnos la oportunidad de que Dios hable con nosotros y nos diga algo a nosotros. Este Dios no necesita de nada de esto que tenemos acá. Ningún tipo de estos materiales que tenemos acá. Cemento, madera, yeso, cable, lo que sea, no lo necesita. Por eso dice claramente, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da toda vida y aliento en todas las cosas. Él hace que esto sea algo viviente para Él, porque Él es el que da vida a esto. Por eso podemos tener una reunión muerta, aunque nosotros nos movemos y todos vamos a estar muertos, secos, fríos espiritualmente. Muertos. Pero Él da vida por su Espíritu. ¿Se fijan? Cuando se construyó esto, hubo que salir a comprar sacos de cemento, hubo que salir a comprar madera, hubo que salir a comprar un montón de cosas. ¿Hasta dónde? Hasta donde alcanzaba la plata, ¿o no? Y si llegaban a un Concenter, a un Sodimac, de repente encontraban que ya no había más material, y ahí quedaba paralizado todo. O se acabó la plata. Todo el esfuerzo humano ahí quedaba. Cuando Dios construyó el mundo, creen que hizo lo mismo, recurrió a todos los Sodimac, todos los Concenter. Él agotó su cuenta de banco para ver cuánta plata disponía para comprar todos los materiales que necesitaba para crear este mundo. ¿Eso fue lo que hizo Dios? No hizo nada de eso. Porque no necesita nada de eso. Él no necesita de lo creado, pues Él es el creador de las cosas. ¿Se fija? Este es el Dios que creemos, el Dios que adoramos y que cantamos tanto. El Dios que Pablo retrata acá. El Dios que da a todos vida y aliento y todas las cosas. No lo que nosotros damos a Él nos da a nosotros. Porque no necesita de lo que nosotros le damos. ¿No cree que necesita de su ofrenda a Dios? Para nada. Pero Dios ha establecido algo para lo cual se utiliza esa ofrenda que está para la extensión de su reino. ¿A través de qué? De las casas para Dios, de los proyectos de evangelización, de misiones, todo para que el Evangelio se extienda. Eso. Pero Dios no necesita eso de sí mismo para Él, ¿no? Porque vive en un mundo humano de cosas y que las cosas las necesitamos. Y no podemos decir que una vez que el cielo venga y nos llene de nuevas sillas acá. No, tenemos que encontrar plata y comprar la silla. Es lo que tenemos que hacer. Pero Él no necesita que nosotros estemos con la plata. Yo estoy oyendo para que tú me
hoy no bendición. No, porque el corazón hace dar para la obra de Dios, no para el Dios de la obra, para la obra de Dios. Y Dios se encargará de moverlo para que su evangelio cunda, que se extienda. ¿Me fijan? Porque Él es el que hace todas las cosas. Él es el que da todo vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios le da vida y aliento. ¿Por qué se puso zapatos esta mañana? Porque Dios le dio zapatos. ¿Por qué tú tomas una taza de té? Porque Dios le dio una taza de té. ¿Por qué me tomé 45? ¿Cuánto me tomé? Algo por ahí. Me vengo dando más de 2 meses y me siento. De 5 de la mañana. Yo estoy tomando. Entonces, ¿quién da? Dios da todas las cosas. Dios da todas las cosas. ¿Me fijas? ¿Por qué Él hizo todas las cosas? No necesitan estar comprando como nosotros, no necesitan contar plata como nosotros para hacer todas las cosas. No. Dios las hizo. Están ahí. Las usamos, las utilizamos para su honra, para honrarle a Él, para que Él sea glorificado. ¿Se acuerdan lo que dijo Lavoisier? Ese pensador francés, tanto, Antoine Lavoisier. Este hombre murió guillotinado en la Plaza de la Revolución en Francia, hoy día se llama Plaza de la Concordia, el año 1794. ¿Y qué fue lo que declaró él? Que le hizo a la vez ganarse muchos enemigos. Él dijo: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta declaración ha sido parafraseada para que esté en un lenguaje más popular y se dice el pensamiento de Lavoisier: en la naturaleza nada se crea, todo se complementa. Todo está. Todo se toma, se une, se descubre o se toma la iniciativa de asociarlo con algo y se va creando algo más. Así se creó el televisor, así se creó el celular, el teléfono, así se creó el automóvil, así se creó todo. Pero todo está. Todo está. Personas fueron tomando estas cosas, fueron asociándolas y fueron dando origen a algo. Pero tomando lo que estaba. Es lo que hizo Dios cuando creó los cielos y la tierra. Dijo: voy a tomar un poco de tierra de allá, un poquito de agua de acá, un arbolito de aquí, un árbol de allá, y voy a crear esto. No lo vi nada. Simplemente Él quiso y fue. Así es nuestro Dios creador. Y Pablo dice: atenienses, este es el Dios que ustedes no conocen, que yo conozco y del cual les voy a hablar. Amén. Y vamos a seguir hablando de este Dios en la próxima ocasión. Amén. Pero por ahora quedémonos con esto. Este lugar es santificado con su presencia, la suya. Usted es un hijo de Dios. Dios no vive acá. Su presencia se manifiesta porque estamos aquí nosotros. Dios no necesita de las cosas nuestras, porque Él las dio a nosotros esas cosas, que llamamos nuestras, pero que son de Dios. Y cuando nosotros entregamos algo para la obra de Dios, estamos diciendo: reconozco, Dios, que todo es tuyo y de lo que tú me has dado, yo doy para que tu obra se extienda, siga. Y por eso que tenemos templos, tenemos misiones, tenemos pastores, tenemos materiales, tenemos todo eso de evangelización, para que la obra de Dios se extienda. ¿Con medio de qué? Con lo que usted dio y lo que yo di. Pero usted no necesita. Yo podría hacerlo como quien. Pero la prueba de la fe nuestra, de que sí creemos en un Dios proveedor y un Dios que es el dueño de todas las cosas. Es el que da vida, es el que dice la Escritura, aliento y todas las cosas. Oremos y demos gracias. Nuestro Padre Celestial, te alabamos una vez más en esta mañana.
en esta hora de la tarde, porque tú eres el Dios creador de todo y dueño de todo. Y todo lo que somos y podemos tener es algo que tú nos has prestado mientras estamos de paso por esta vida, porque nada nos vamos a llevar cuando salgamos de aquí. Nada. Y gracias que podemos tener este lugar de refugio espiritual, donde sabemos que tu presencia se manifiesta, aunque tú no habitas acá, pero sí te haces sentir tu presencia en nosotros. Cuando como pueblo tuyo invocamos tu nombre, te alabamos y te rendimos tributo a ti. Ahora oramos que al dejar este lugar seamos movidos también a través de la semana por tu Espíritu, guiador en nuestro testimonio diario y protector en medio de todos nuestros placeres de la semana. Gracias, Padre, por tu bondad, por ser el Dios bueno y creador de todas las cosas. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos.